Hoy es 31 de diciembre de 2023, prácticamente se nos fue el año y también es el primer aniversario de la muerte del Papa Benedicto XVI. Aprovechando la coyuntura, me pareció importante hacer un video, ahora que ha pasado todo un año, sobre el legado, la herencia, el patrimonio que Benedicto XVI nos ha dejado como iglesia, pero también en otros sectores más allá de ella, ¿no? Círculos filosóficos, jurídicos, de diferentes ambientes prácticos y ambientes académicos, ¿no? Y me parece importante, yo utilizo una metodología de explicar los temas en 3 o máximo 5 puntos. Y hoy pues voy a hablar de 3 caras, 3 aspectos de su legado: los libros, las claves y el pontificado que desarrolló. Pero antes de empezar, quiero platicar algo a modo de introducción. A las pocas semanas que murió Benedicto XVI, en esta misma fecha, el año pasado, una persona me preguntó que de los años en que se desarrolló su pontificado, el pontificado es el periodo en el que un papa está en funciones, ¿cuál era la escena, sí, que más me gustaba o que más me hubiera llamado la atención o que más me emocionara? Y pues me puse a pensar y rápidamente se me vino la respuesta. La mejor escena del pontificado de Benito XVI, la que a mí, digo, él ya me había convencido de que era un gran papa, pero ahí se sacó un 10, fue precisamente su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011, específicamente en el episodio de Cuatro Vientos, cuando pues pegó una tormenta de verano y empezó a volar todo, incluso el escenario donde estaba el Papa se tambaleaba, los ornamentos también salieron por los aires, y ver cómo Benedicto XVI, al que tantos se llenaron la boca de decir que era el Rottweiler de Dios, que era distante, que era frío, pues demostró todo lo contrario, permaneciendo en medio de la tormenta, porque literalmente era una tormenta, viento, agua, relámpagos, permaneció ahí con las personas, con los jóvenes, ¿no? Dentro de algo, pues que lógicamente resultó imprevisible. Obviamente los organizadores, pues hicieron todo lo humanamente posible para proteger al público y al Papa. Y se sabe que varias personas que estaban con él luego contaron esta historia de que le dijeron al oído que pues se podía suspender su presencia, que alguien continuara con la vigilia y que él lo podían sacar por la parte trasera del escenario. Y el Papa, cuentan los que estuvieron ahí, yo lo vi en vivo, pero por televisión, y aún así estaba impresionado de lo que pasaba. El Papa dijo, no, yo me quedo con los jóvenes. Y fue verdaderamente rompedor, pero rompedor en positivo, porque desarmó los prejuicios que había contra su persona, y verlo hablando con los jóvenes, incluso todo despeinado, todo fuera del protocolo, ¿sí? Diciéndoles, vuestra fuerza y entusiasmo es mayor que la lluvia, hemos vivido una aventura juntos, pues ese es Benedicto, ¿sí? Que lo intelectual no le impedía hacerse presente, y pensaba yo, esa analogía de permanecer en la tormenta, pues fue también su permanencia, no solo cuando estuvo de papa, sino también de papa emérito, porque aún retirado contestó a todas las dudas, objeciones que pudieron aparecer, y era alguien que estaba, ¿no? Que no veía, como a veces nos sucede, una antítesis entre la necesidad del estudio, de la vida intelectual, y al mismo tiempo el ser personas humanas y cercanas con la gente. Bueno, pues desde esa escena que lo retrata como un gran papa, pues voy a ver y analizar con ustedes su legado. Se podría hablar de muchos más puntos, pero 3 son los que veremos hoy. Y empiezo por los libros. Con lectores en todas partes del mundo, encontramos a creyentes y no creyentes. Es un autor que cree lo que escribe. Bueno, yo siempre he dicho
que cuando tú escribes un libro, hay una forma de ver si eres un buen autor o no. Y sin duda, el principal síntoma de que tienes éxito es cuando no solamente te leen los que están de acuerdo contigo, en tu bando, en tu grupo, en tu orilla, sino y sobre todo los que tienen diferencias sustanciales con tu forma de pensar. Por eso a mí me parece una maravilla que haya no creyentes que valoren los libros de Benedicto XVI, que por cierto su legado literario perdura aunque no se tratara de un papa, porque realmente comenzó a escribir desde muy joven, cuando pues ya es teólogo y profesor en Alemania. O sea, verdaderamente alguien que desde siempre encontró en la palabra escrita una forma de llegar al público. Entonces, la genialidad es esa. O sea, ¿por qué alguien que no está de acuerdo con él lo leía? Pues porque encontraba palabras significativas, porque encontraba que en su metodología, yo ya le dediqué un video a este tema, había una valoración positiva de cada uno de los autores y ya luego él daba su punto de vista. Pues el primer patrimonio que nos deja son sus libros. Y la verdad es que yo tengo mucho que decir personalmente al respecto. Lo primero es que la verdad yo era un católico cultural por cuestión ambiental, porque nací en México, sí, en donde pues todavía hoy la fe católica es mayoritaria. Claro, tenemos algunos retos porque ha disminuido, pero vaya, yo era católico, sí, 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 pero por cultura. Y Benedicto XVI logró que pasara yo a ser católico por convicción. Y por eso ando haciendo estos videos y metido en estas cosas. No es algo, digamos, que por personalidad yo haga, es que me convencí. Y fue la obra, una de tantas que él escribió, que se llama Introducción al Cristianismo. De hecho, la escribió antes de ser el Papa, por supuesto. Y ese libro a mí me marcó. Y luego, ya como maestro en temas como derecho, ética, ¿sí? Filosofía, pues cuando luego surgen preguntas difíciles, porque pues se tocan casos que las respuestas pues todas parecen negativas o que no es tan fácil la maniobra, los libros de Benedicto siempre me dan la clave para saber cómo responder, y lo cito y todo. Y la verdad es que pues este es el principal legado. No solo nos deja libros, sino que son libros útiles, libros que llegan a creyentes y a no creyentes, libros que sirven para acercar a las personas a la fe. Casi siempre, cuando subo un video de Benedicto al canal, y eso que mi canal es bastante pequeño, recibo correos diciéndome yo volví a la fe después de leer un libro de Benedicto. Entonces, cuando tú lees eso, te das cuenta de por qué lo pongo como uno de sus principales legados. Y otra de las cosas que también valoro es que los libros de Benedicto no te dicen lo que quieres escuchar, te dicen lo que necesitas escuchar, o sea, que era un autor libre. Y eso no es tan fácil encontrarlo hoy en las librerías o en las editoriales. Necesitamos mayor libertad para salirnos de lo políticamente correcto. Eso sí, con tono amable, con tono conciliador, que es otra de las características de la redacción de Benedicto, que no es un revolucionario en el sentido violento del término, sino alguien con pensamiento crítico, pero que no pierde las formas, que no pierde la diplomacia, que no pierde el invitar al diálogo con él. Otra de las características de este patrimonio es que se trata de un autor que cree lo que escribe, porque a lo mejor X persona puede escribir muy bien, pero no creerse ni el subtítulo número uno. Y Ratzinger, que es el apellido civil de Benedicto, pues era alguien que lo que ponía lo vivía. Y eso le da un plus, ¿sí? Porque, bueno, dices, mira, si lo está viviendo es porque la propuesta que está haciendo es real y que no es una cuestión de otro mundo, de otra realidad. Yo recomiendo especialmente la trilogía de su obra Jesús de Nazaret, que precisamente es una obra documentada, no piadosa, no de lenguaje cursi, no, es una obra documentada de la biografía de Jesús. Yo siempre he dicho que ese libro se debería de tomar como referencia en las clases de religión, por lo menos de bachillerato, college y universidad,
porque, bueno, ahí ya se tiene la edad suficiente para entender, y es que la genialidad de estos libros o de la biografía documentada de Jesús es que se mantiene dentro de la doctrina de lo que enseña la iglesia, pero lo expone de un modo inteligente, de un modo en donde tú dices, va, esto sí me lo creo, esto sí te lo compro, ¿no? Por ejemplo, yo de niño, y yo creo que muchos de los que vivimos en países hispanos entendemos lo que voy a decir, pues venía Navidad y nos tocaba hacer representaciones y siempre plantaban arriba del portal una estrella, ¿no? Y a mí de niño, pues eso de que una estrella llegó a los Reyes Magos me parecía difícil de creer, yo lo digo honestamente, pero ahora lo creo. ¿Y por qué lo creo? Pues por la manera como Benedicto lo plantea en su libro. Es muy diferente decir, una estrella los llevó a explicarte que los Reyes Magos eran astrónomos y que como caminaban en el desierto porque no estaban en un punto fijo, sí, se guiaban de las estrellas para las coordenadas geográficas. Ah, entonces la estrella tiene sentido. El relato bíblico es verdad, sí, subrayo, es verdad, pero eso lo comprendí gracias a la obra literaria de Benedicto. Por eso en nuestros colegios y universidades católicas, debe haber libros de Benedicto. A mí me parece terrible que en vida de Benedicto hubo instituciones, incluso creyentes, que veían mal si algún estudiante leía Benedicto. O sea, eso es algo que tenemos que superar. Lo que pasa es que, claro, cuando uno lee a Benedicto, no se traga cualquier eslogan después de eso. Y la gente pensante, incluso en ambientes donde no debería de ser un problema, pues se vuelven un problema. Pero qué bueno, un gran problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un problema positivo el que las personas, los jóvenes, pues al encontrar a Benedicto, empiecen a profundizar en su fe, que sea una provocación para que profundicen en su fe. Entonces, son libros que acercan a la fe, son libros que también te acercan a los que piensan diferente a ti, son libros que sirven para contestar dudas y que está redactado en un tono que te permita asimilar cosas que de otro modo se quedarían en la duda, en la ambigüedad, y que pues eso no nos hace bien a nadie. Entonces, realmente es la primera herencia que nos deja y que ha sido muy bien gestionada por la Fundación Ratzinger. Es una maravilla, porque además la Fundación promueve que se siga investigando la obra literaria de Benedicto y entonces se vuelve ya una escuela, así como Santo Tomás de Aquino tiene su escuela, San Agustín tiene la suya, pues hay una corriente de Ratzinger y que a muchos de nosotros nos ha ayudado a pasar de una fe, digamos, ambiental a una fe que echa raíces y que te permite descubrir que es una maravilla, que te cambia la vida, pero que te la cambia para bien. No es una fe que te vuelve un reprimido, no es una fe que te hace asustarte de todo, no, es una fe que te lleva a la realidad y ese es el legado de los libros. Un segundo punto en este análisis a un año de la muerte del Papa Benedicto es que nos dejó una segunda herencia, que son las claves. ¿Pero qué es esto de claves? Yo lo defino así. Nos dio el andamiaje intelectual para afrontar las nuevas preguntas y contextos, es decir, construyó para todos nosotros una buena hoja de ruta. En la iglesia y en otros sectores de la sociedad, actualmente se habla mucho de el valor de las experiencias. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque la fe, si no se pone en práctica, no sirve para nada. Pero hay que tener cuidado, porque la experiencia sin una dirección, sin una intencionalidad, sin un rumbo, pues tampoco sirve de nada. De repente escuchamos en nuestros ambientes frases como voy a ir a compartir la vida con los más pobres. Bueno, por supuesto que la fe le da relevancia a quien está pasando un mal momento para que vayamos a ayudarle, para que también aprendamos de ellos. Y yo estoy de acuerdo en que cuando la iglesia mantiene su presencia tanto en las grandes ciudades como en las periferias, logra estar en la realidad y descubrir a Dios en ella. Yo pienso que esa cercanía con el que sufre
ayuda a la iglesia a ser humana, a ser cercana y obviamente ayuda al que sufre a salir adelante, a liberarlo de ese peso. Hasta ahí yo voy de acuerdo. Pero cuando de pronto yo escucho, vamos a ir a compartir la vida con los más pobres, y yo pregunto, ¿pero qué vas a ir a compartir? Y no me saben contestar, ahí es donde digo, te falta la clave. ¿Cuáles son tus claves? Vas a ir a compartir la vida, pero vas a construir una escuela para ayudarles a que tengan mayores oportunidades. Vamos a construir viviendas, porque en casi todas las constituciones del mundo se asegura que hay un derecho a un hogar digno. ¿Qué vas a ir a hacer? Bueno, pues Benedicto XVI nos dice que esas experiencias, tanto urbanas como periféricas, deben contar con claves, con un andamiaje, con un rumbo, con un sentido, para que no se vuelva un eslogan o incluso autocomplacencia. Yo, el todopoderoso, me voy con el que no tiene nada. Cuidado con eso, pero puede pasar si no hay el andamiaje adecuado. Y Benedicto razonó, profundizó, estudió todo esto y nos marcó la hoja de ruta. Es importante que las experiencias respondan a una clave y no a un complejo, no a una cuestión ideológica, no a una lectura materialista, sino que realmente se entienda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Yo lo veo de la siguiente manera. Si yo tengo una camioneta, estoy en el volante, ya la arranqué, pero me encuentro en una ciudad desconocida, voy a necesitar del GPS para poder llegar a donde quiero ir. Bueno, Benedicto XVI nos proporcionó ese GPS. No digo que es el único autor que lo proporcione, pero la forma tan aguda que tenía de analizar sí que nos da las claves para ayudar, pero para ayudar desde la perspectiva del Evangelio. Porque es la perspectiva del Evangelio. Contemplo a Dios, me relaciono con Él y como consecuencia de esa relación me voy preocupando por las demás situaciones, por las categorías sociales que requieren de mi atención. Pero si yo solo quiero ayudar y no quiero contemplar, lo que me va a pasar es que me voy a volver un activista. Y por eso lo voy a decir con mucho respeto, hay un número importante de personas que dejan su vocación. Y no solamente hablo de la vocación sacerdotal o religiosa, que lo respeto mucho, cada uno va haciendo proceso, pero no digo que sea la causa principal, pero sí es una de las causas. Si tú entras a la iglesia por activismo, tarde o temprano se te va a acabar la batería. ¿Por qué? Porque la actividad por sí sola no llena la existencia humana. En cambio, cuando hay contemplación de Dios, cuando hay momentos de oración, la dimensión afectiva está llena, está garantizada. Y si hay algún detalle, se corrige con terapia, obviamente es acompañada de afectos humanos, pero el activismo por activismo no nos da la capacidad de reconciliación, no nos da la capacidad de conversión, no nos da la capacidad de reinventarnos, no nos da la capacidad de volver a cargar baterías. En cambio, la oración, la vida interior, el acompañamiento, en algunos casos, si se requiere, a eso me refiero, la terapia, sí que nos ayuda. Entonces, Benedicto XVI dice, claro, a la acción social, pero no como inciso A, sino como inciso B. El inciso A son los términos del Evangelio. Y por eso, cuando vino todo este drama de la teología de la liberación, en realidad Benedicto XVI no la descartó de tajo. Si uno lee la declaración que hizo sobre el tema, reconoce la necesidad de liberar a los pobres de la pobreza, pero solamente pide que se cuide el cómo, porque el cómo que se está utilizando no era una clave desde el Evangelio, era una clave de tipo político, era una clave de tipo sociológico que vaciaba la fe de su relación con Dios y que ni sacó al pobre de la pobreza ni generó vocaciones, más bien hubo déficit en los dos. ¿Qué quiero decir con esto? Que él estaba de acuerdo con las experiencias, con el compromiso, pero con un andamiaje adecuado, es decir, con esa hoja de ruta bien trazada, porque si no sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, no se llega a nada. Y por eso tantos proyectos se nos vienen abajo, pastoralmente hablando, ¿sí? Entonces aquí hay una realidad muy importante. Nos da la capacidad de pensar en términos de fe,
nos da la capacidad de tener una visión que no sea ideológica. La Iglesia actualmente está polarizada entre los que defienden la rigidez y los que defienden el relativismo, pero la principal clave de Benedicto es que ni una cosa ni la otra. Benedicto XVI tiene cuestiones donde conserva y tiene cuestiones donde libera. Por ejemplo, conserva lo no negociable, pero frente a la necesidad de un cambio de papa, libera renunciando. Sí, o sea, tiene esa flexibilidad que es una de las grandes claves, pero sin poner en riesgo lo esencial, sin poner en riesgo el depósito de la fe. Porque así como nosotros fuimos, entre comillas, merecedores de que nos enseñaran la fe de siempre, también los que vienen detrás tienen ese derecho. Entonces, aquí hay toda una profundidad y nos va preparando. Y Benedicto XVI dice, hay que abordar los grandes temas, la migración, el ateísmo, ¿sí? La cuestión también de la situación de las parejas irregulares, de las parejas del mismo sexo, la necesidad de la nueva evangelización. Benedicto no rehúye a estos retos pastorales, pero sí nos dice, hay que abordarlos, pero no de cualquier manera. Hay que abordarlos con las claves adecuadas. Porque, por ejemplo, si yo abro mi computadora, se me olvida la contraseña y quiero entrar, pues qué bueno que quiero entrar, pero lo estoy haciendo con la clave inadecuada. Entonces, si yo quiero ayudar a sectores de la sociedad que están afectados por X o Y, pues tengo que usar la clave correcta. Y la clave correcta no es engañar a la gente diciéndole que la doctrina dice A cuando en realidad dice B, ¿no? Y hablo en general, no en algo en específico, sino lo que decía Benedicto, la cercanía, la amabilidad, pero también sin tomaduras de pelo, ¿no? Y eso yo creo que nos va a ayudar en todos los campos, en todos los puntos. Entonces, nos dio los elementos para el diálogo, en pocas palabras. Nos dio los elementos, si no tenemos la respuesta, para saber dónde buscarla. Y de esa manera ir adelante en todas estas cuestiones que hay que abordar. Yo admiro del Papa Francisco que no tiene miedo de abordar los retos pastorales que estamos viviendo. Ahora queda la tarea de abordarlos bien con la clave adecuada. Benedicto XVI proponía, y yo creo firmemente en ella, que la clave principal era la hermenéutica de la continuidad, que se puede definir como la renovación de las formas, pero conservando el fondo. ¿Cómo pudiera ser un ejemplo de esta herencia, la segunda que nos deja Benedicto XVI? Bueno, pienso en la Madre Angélica, la fundadora de EWT. La Madre Angélica es un ejemplo vivo, bueno, ya falleció, pero me refiero, se trató de una persona, de la hermenéutica de la continuidad, porque logró conservar su vocación de contemplativa, pero eso que contemplaba en la clausura y que antes se transmitía únicamente en el locutorio, ella lo renueva transmitiéndolo a través del satélite. Eso es hermenéutica de la continuidad. No quita la clausura, no quita la contemplación, simplemente renueva la forma de comunicar el fruto de esa contemplación. Y eso es lo que Benedicto nos pone como una clave. Vamos a poner un ejemplo. Dar clases. Hay que dar clase, pero puedes cambiar la metodología de esa clase. No eliminar el hecho de dedicarte a la educación, pero educar con un estilo diferente de acuerdo a las circunstancias, etcétera. O sea, realmente la hermenéutica de la continuidad viene a ser el legado práctico para cuando tengamos que tomar decisiones personales o institucionales. ¿Cómo abordar los problemas de hoy? Pues primero, viéndolos cara a cara, que es lo que está haciendo el Papa Francisco. Pero de ahí, y eso va a ser tarea de los próximos pontificados, pero también de nosotros, ok, ya lo visualicé, ya me atreví a mirarlo, ¿cuál es mi clave para enfrentar? Enfrentar no en el sentido de pleito, sino en el sentido de una verdadera labor, ¿sí? Dentro de las claves adecuadas para ir adelante. Entonces creo que esta es la segunda herencia de Benedicto XVI. Y la tercera, por supuesto, por la que es más conocido, su pontificado. ¿Sí? Hay cosas en su pontificado o en su estilo de gobierno que a mí
sin haberlo conocido en persona, me llama muchísimo la atención y que creo que esto nos sirve para cualquier otro puesto de autoridad, no solo para el papado. Esto puede servir para un subdirector de una secundaria, puede servir para el director de recursos humanos, puede servir para un alcalde o desde luego en el marco de la iglesia, un obispo, la superiora general. Bien. ¿Qué se notó en su pontificado? ¿No? Primero, se notaba su oración. No era que él la exhibiera, de hecho era bastante tímido, pero tú notabas que cuando hablaba sin papeles, es decir, sin un guión, lo que narraba no era improvisado en el sentido de que se tratara de algo teórico, hablaba de su propio camino. ¿Cómo puedo saber si alguien lleva vida de oración y no? Cuando te habla desde su experiencia de Dios. Cuando te empieza a dar conceptos, no va, pero cuando te empieza a decir, yo entiendo, cuando no sientes devoción, porque fíjate que a mí me pasaba, ahí hay oración. Entonces, se notaba que no era simplemente un gestor, que por cierto también hay que hacerlo, pero no solo. Había oración. Se detenía en las visitas que hacía frente al sagrario, la manera como celebraba la misa en ese momento estaba dentro de lo que ahí sucedía. Luego, el valor de la liturgia, que esto a algunas personas les enojan las liturgias bien hechas, bien celebradas, ¿no? Respetando la rúbrica, porque se ponen nerviosos. Y no hablo del rito extraordinario, hablo del rito ordinario, que es el que al que menos yo asisto. Yo respeto todos los ritos católicos porque pues la iglesia es diversidad, pero en el que yo voy, que es el rito ordinario, sí, también hay que cuidarlo. Y él lo cuidaba. Y muchos decían, pero habiendo tanta pobreza y tal, es que el ejercicio litúrgico ayuda a tomar la fuerza, los sentimientos de Jesús para luego llevarlos allá a la sociedad. Pero cuando se descuida la liturgia, se descuida el mundo interior. Y si se descuida el mundo interior, no tengo contenido que volver a acciones solidarias. Entonces, cuidaba esto. Muchas personas han vuelto a la fe gracias a la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia llega a donde nadie más puede llegar, porque el protagonista es Dios. De todo lo que hacemos es la liturgia donde Dios es verdaderamente el centro. Entonces, todos esos signos, ¿sí?, son medios a través de los que Dios nos habla. Y descuidarlos es descuidar esa ventana a lo trascendente. Ese es otro dato que se ve en su pontificado. ¿Sí? Cuando nos toque, no sé, leer, hay que leer bien. Cuando toque el coro hay que cantar bien. Y esto, yo entiendo, hay zonas de misión o zonas muy afectadas por la pobreza que a lo mejor, pues evidentemente, no pueden poner un gran coro, pero yo les voy a decir algo. Yo he visto más esfuerzo en las celebraciones donde hay menos recursos que donde hay más. No digo que sea así en todos los casos, pero la falta de recursos no es un pretexto, porque luchan por la dignidad del lugar y todos cooperan y todos ayudan. Entonces, la liturgia tiene un papel importante y esos que la relativizan, no estoy de acuerdo con relativizarla. No estoy de acuerdo con una vela aventada que con una vela bien puesta, porque es diferente. Además, el ser humano necesita de la estética para poder hacer silencio de todas sus preocupaciones y entrar en lo trascendente. Somos también cinco sentidos y Dios a través de esos cinco sentidos nos habla. Bueno, otra cosa que se ve en su estilo de gobierno es que sabía escuchar. Aquí sí tengo una anécdota. Un padre amigo mío me contó que en una ocasión su superior había escrito un libro, pero pues al parecer el libro tenía ahí algunas cuestiones doctrinales pues que no estaban muy claras y lo mandaron a llamar bueno, en aquel momento la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy se llama Dicasterio. Estaba muy preocupado pues porque, claro, doctrina de la fe, pues de repente, ¿verdad? Pues también recuerda los años del Santo Oficio y pues nunca ha sido una oficina fácil. A mí me parece necesaria porque hay que cuidar la integridad de la fe y más ahorita que hay muchas dudas. Pero la realidad es que estaba preocupado, ¿no? De si iba a venir alguna sanción, pero dijo algo que a mí me parece excelente. Le dijo al otro padre, amigo mío, le dijo, ojalá que el que me revise o al que le toque revisar lo que está confuso
sea el cardenal Ratzinger, porque él, aparte de que es un gran teólogo, nos entiende y sabe escuchar. Y si le explicas a detalle, no hay ningún problema, porque cree en nosotros, pero quiere también razones y quiere clarificar. Este testimonio es valiosísimo porque vuelve a romper la idea del ultraconservador, sino más bien alguien que las cosas claras, ¿sí? Si no están claras, hay que clarificar porque tampoco se vale que se cuelguen de la iglesia para transmitir sus ideas que luego confunden a la gente y especialmente a la gente sencilla. Y eso no es justo. Pero sabía escuchar, y esto es bien importante. Sí, lo que dijo este sacerdote y al final ya no tuvo problema porque se hicieron las aclaraciones pertinentes. Ojalá me toque el cardenal Ratzinger porque tiene la apertura y sabe escuchar antes de emitir alguna decisión. Otra cosa también relevante en su estilo de gobierno, obviamente tuvo errores como cualquier otro papa, pero menos errores gracias a que consultaba. Y él lo decía, hay un discurso de él de que los papas no tienen un poder absoluto. Y eso a mí me parece muy interesante, un gran ejercicio de autoridad y de una autoridad sana. Esto el Papa Francisco nos los ha dicho como una valoración a Benedicto, de el Papa, el Papa Francisco valora cómo Benedicto XVI pues no fue alguien que se apegó al poder, ¿no? Y yo creo que eso es toda una lección para la iglesia en general, la de hoy, la de mañana y la de pasado. Pero también Benedicto era alguien que decidía y que enfrentaba situaciones complejas. Esto hay que subrayarlo a un año de distancia. Le tocaron las peores crisis de la iglesia de los últimos 100 años. El caso, el crimen de los abusos sexuales. Y él decidió enfrentar la situación. Lo que la iglesia ha avanzado en este tema, obviamente se tiene que avanzar aún más, pero lo que ha avanzado en este tema no habría sido posible sin Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque logró, de parte de Juan Pablo II, la aprobación de ciertas reformas legales que permitían mejorar la gestión de los casos y enfrentar y cortar de tajo con ellos. Antes del cardenal Ratzinger, alguien que cometía abuso, se le daba una dispensa, que ya no fuera sacerdote y la dispensa. Y entonces el cardenal Ratzinger dice, no, 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 no. No solo se le debe de suspender, tiene que responder ante la ley. Y ese cambio de paradigma es algo que también muestra su estilo de gobierno. Claro, respetaba las garantías, el debido proceso, que eso también es muy importante, para que no vayamos a condenar a quien sea inocente, pero cuando había los elementos probatorios, ¿no? Que los abogados conocemos, pues se aplicaba la justicia y decía, el perdón no exime el cumplimiento de la justicia. Entonces, este decidir, porque luego hay personas que no deciden, que le dan demasiadas vueltas al asunto, es otro de los legados que en su estilo de gobierno va. Cuando hubo todos los temas de corrupción, contrata a un auditor externo, eso fue una buena movida, que no tuviera compromisos internos con nadie. Era una persona con buen estilo de gobierno, repito, todos los papas tienen dificultades administrativas, nadie es perfecto, pero estas cualidades que acabo de mencionar también son un legado para el presente y el futuro de la iglesia, son un recordatorio y en algunos casos pueden ser una llamada de atención. Y otra cosa de su pontificado, sabía sorprender positivamente. ¿Qué significa que sabía sorprender? Que le daba la vuelta a las críticas injustificadas que le hacían. No las contestaba con las palabras, sino con los hechos. Lo que les decía de la JMJ de 2011, se la acusaba de distante, se queda con los jóvenes para acompañarlos en la tormenta. Que le gustaba el control, renuncia al papado y demuestra que no le gustaba el control. Y así sucesivamente en otras cosas. Por lo tanto, ¿qué queda hoy de Benedicto XVI? Una de las grandes figuras de la Iglesia del siglo XX y del siglo XXI, que se suma a la lista de hombres y mujeres que nos han ayudado a avanzar y que son las que con ayuda de Dios han mantenido a flote a la institución en momentos difíciles.
¿Y qué nos queda a nosotros? Bueno, aprovechar sus libros, tomar nota de sus aciertos en cuanto al pontificado y entender las claves, porque no se trata de hacer por hacer, sino de tener una intención, de saber consultar, de saber sopesar y con pulso de cirujano ir guiando la porción que nos toque. ¿Sí? Los que somos laicos y por ejemplo somos maestros, pues esa es nuestra porción, que hay que cuidar, que hay que ayudar, que hay que proteger y que hay que preparar para la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos todo un bagaje cultural significativo y que nos va a permitir pues reconocer en él quizá a un futuro doctor de la iglesia. Esto se tiene que estudiar, pero yo admito que me daría mucho gusto, ¿no? Porque realmente ha permitido que la iglesia vea más allá. ¿Sí? La iglesia no sería la misma sin Benedicto XVI, nos habríamos perdido de mucha perspectiva. Y eso es verdaderamente importante, es un legado que no digo hay que custodiar simplemente como si fuera una pieza de museo, sino desarrollar, ¿sí? Desarrollar y dar a conocer a la gente joven, porque muchas de las dudas que tienen y que te mencionan en un salón de clases, Benedicto ya las contestó. Solamente que pues a veces no hay esa conexión entre la información de Benedicto y lo que la gente joven puede llegar a obtener con tan fácil, ¿no? Entonces, ser puente, sí, entre pues estas claves que nos da y el mundo de hoy. Pues con esto termino este análisis breve, sencillo, a un año de la muerte del Papa Benedicto XVI.